Hola Juan David Caicedo, buenos días. Bueno niños, buenos días a todos nuevamente. Mm, Les comparto antes de darle inicio a la clase para los compañeritos que acabaron de ingresar el enlace a la asistencia. Ahí se los coloqué en el chat para que lo diligencien los que no lo han diligenciado. Bueno, eh, por favor me confirman. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Sí, señor. Listo. Bueno, por aquí está Jeffrey. Buenos días, Jeffrey. Buenos días, profe. ¿Cómo vas? Ahí te coloco el enlace de la asistencia, Jeffrey, para que por favor la diligencias. Bueno, mis niños, vamos a darle entonces inicio. Hoy tenemos dos trabajos básicos que hacer, que es la parte de matemática y estadística. Y en estadística vamos a revisar esas encuestas que ustedes consultaron. Era una sola, un modelo de encuesta cualquiera. Entonces ahorita miramos a ver cómo les fue con esa consulta que tenían que hacer. En matemáticas, vamos en la clase número 7, operaciones básicas en los números naturales. Importante esa parte de las operaciones básicas, el orden de las operaciones básicas. Les voy a contar que ustedes llegan a 11, por ejemplo, si tienen amiguitos en 11 o en décimo, y estos jóvenes no tienen ni idea de cómo tener el orden claro de resolución de operaciones básicas. No sé si es que cuando van creciendo se les va olvidando, pero en matemáticas, en álgebra, que es una matemáticas que ustedes van a ver el próximo año conmigo y después lo van a ver con los otros profesores, ese orden es muy importante. Ese orden es muy importante, muchachos. Es supremamente importante que no se les olvide porque da la casualidad que ese orden no se lo inventó el profesor, no se lo inventó eh, por ganas de estar fregando, sino que es un orden ya establecido, digámoslo así, como a nivel internacional. Entonces, repasando un poquito esa jerarquía de operaciones, las operaciones matemáticas, recordemos que se realizan siempre de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, siempre se resuelven de esa manera, desde lo más izquierdo hacia la derecha. Si hay paréntesis o cualquier otro tipo de signos de agrupación, ya sean corchetes o llaves, se realizan primero esas operaciones. Se realizan esas operaciones primero. Después siguen los exponentes, las potencias y las raíces. Esas potencias y esas raíces todavía nosotros no las hemos visto, las vamos a ver después, esa teoría, pero en el orden no se les puede olvidar que después de los paréntesis siguen esas potencias y las raíces. Posteriormente vamos a resolver lo que son las multiplicaciones y las divisiones y finalmente las sumas y las restas. Algunos compañeritos me han estado enviando los ejercicios de la semana pasada. En algunos que he podido ver muy rápidamente los errores, les he devuelto y les he dicho, hay una equivocación, revisen el orden de las operaciones, revisen nuevamente el video. El video creo que fue muy claro, ¿cierto? Fue muy sencillo de ver, y lo detuvimos paso a paso, tuvimos la digamos como la facilidad de pararla y
ir parando el video e ir mirando cómo el profe del video nos iba solucionando y nos iba mostrando ese orden de las operaciones. Sin embargo, para los que ingresaron ayer a la página, ya vieron que les coloqué otros dos videos donde se ven también claramente el orden de las operaciones. ¿Sí? El orden de las operaciones. Profesor, ¿usted por qué está haciendo tanto énfasis en el orden de las operaciones? Porque normalmente en ese orden de esas operaciones los estudiantes se equivocan muchísimo, demasiado, y vuelvo y les repito, son normas generales para la resolución de problemas. Entonces, por eso hago énfasis en ese orden para que ustedes lo tengan pendiente. Quiero entonces que miremos los videos y digamos hacer un repaso de ese orden de esas operaciones para que a mis estudiantes, a mis alumnos les quede muchísimo más claro. Hoy vas a aprender qué son las operaciones combinadas y cómo se resuelven. Hoy vamos a aprender, y eso ya lo aprendimos hace 8 días, qué son las operaciones combinadas y cómo se resuelven. Observen bien ahí qué operaciones aparecen. ¿Quién me dice qué operaciones están apareciendo ahí? Suma, división, resta y multiplicación. Muy bien. Suma, aquí está la suma. Multiplicación, resta y división. Muy bien. Recuerden que estos dos puntos me indican división y este puntico me indica multiplicación. Muy bien. Ahora, en el orden de las operaciones, lo primero que voy a observar es si la operación me está dando paréntesis. Si me están dando paréntesis, lo que está dentro del paréntesis es lo primero que debo desarrollar. Y después, en ese orden, multiplicaciones, divisiones y por último, sumas y restas. Pero observen que aquí no hay paréntesis. Entonces, al no haber paréntesis, las siguientes operaciones importantes que tengo o debo tener en cuenta son las multiplicaciones y las divisiones. Son lo primero que debo realizar. Entonces, miremos el proceso que lleva a cabo el profesor. Somos Adrián y Cristina y estás viendo Aprendiendo matemática. Las operaciones combinadas son cuentas donde aparecen varias operaciones. Pueden aparecer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, etc. Pero estas cuentas no se resuelven de cualquier manera. Si así fuera, una misma cuenta podría dar resultados diferentes. Veamos un ejemplo. En este caso, ¿qué operación deberíamos realizar primero? Si primero resuelvo la suma 4 más 3, que es igual a 7, y a ese resultado lo multiplico por 2, nos da 14. Pero, si primero realizamos la multiplicación 3 por 2, que es igual a 6, y luego hacemos 4 más 6, nos daría 10. Como se obtienen resultados distintos, fue necesario determinar un orden en la realización de las operaciones. el orden de las operaciones que se estableció es el siguiente. En un cálculo combinado que no tenga paréntesis, primero se resuelven las potencias y raíces. Si las hubiera, en este caso no hay. Segundo, se resuelven las multiplicaciones y divisiones. Y por último, las sumas y restas en el orden en que aparecen, de izquierda a derecha. Entonces, teniendo en cuenta este orden de operaciones,
Ojo, ¿se observaron? Miren que normalmente lo que se tiende es a hacer este procedimiento y este procedimiento es incorrecto. El procedimiento correcto... ¿Por qué lo pausó? Preguntas hasta ahí, niños. ¿Dudas o inquietudes? ¿Observaron el procedimiento correcto y el procedimiento incorrecto? Sí, señor. De manera estaría mal. Ojo, miren, este método estaría incorrecto porque en este método se está realizando primero la suma. Jamás se hace primero la suma si antes hay una multiplicación. Entonces, el método correcto es el que tenemos aquí abajo. 3 por 2, 6. Y a ese resultado le sumo 4. Este es un muy buen ejemplo para aquellos que ya me han enviado sus ejercicios para que vuelvan y revisen antes de que yo califique, revisen y corrijan y vamos a seguir mirando el video. Si tienen alguna duda me dicen, profe, una pregunta, duda, paramos el video y revisamos la inquietud que tengan. ¿Listo? Entonces voy a dejar que siga rodando para seguir mirando el video, que el video es muy cortico. Veamos otro ejemplo para reforzar la idea. Como las sumas y las restas son las últimas operaciones que debemos resolver, podemos marcarlas para no resolverlas antes sin querer. Esto se llama separar en términos. Así que primero vamos a separar en términos. El primer término iría desde el inicio de la operación combinada hasta el signo más. El segundo término iría desde ese más hasta el signo menos. Y el tercer término va desde ese menos hasta el igual. Nos quedan 3 términos. Como en el primer término no hay nada que resolver, lo bajamos tal cual. En el segundo término tenemos que resolver la multiplicación 4 por 5, que nos da 20. Y el tercer término lo bajamos tal cual porque no hay nada que resolver. Por último, Quiero que observen ahí que les he dicho a varios que me han estado enviando sus ejercicios que así es que me gusta observar el procedimiento paso a paso, observar. A mí no me interesa el resultado, sino ver cómo hacen ustedes ese procedimiento, porque hay algunos que simplemente llegan y ¡pum!, me colocan el resultado y resulta que no sé cómo fue el paso a paso. Entonces quiero que miren este paso a paso de este ejercicio de esta manera. Es que yo quiero que los que ya me han enviado vuelvan y revisen y corrijan si no han hecho este paso a paso. Matemáticas y todas las asignaturas que tienen que ver con número exigen este paso a paso. Eso se llama el procedimiento de la operación, para ver la claridad que tiene el estudiante para resolver problemas. sumamos y restamos de izquierda a derecha. 2 más 20 es igual a 22 y 22 menos 3 es igual a 19. Si te está sirviendo esta explicación, nos ayudaría mucho que te suscribas al canal y le des like a este video. Te invitamos a que resuelvas este ejercicio y dejes el resultado en los comentarios. No lo vamos a dejar en el comentario, sino que lo vamos a resolver entre todos. ¿Cuál sería el resultado de esta operación que ellos dejan aquí? De acuerdo al orden que se nos está explicando desde la clase anterior, ¿cuál sería el resultado? ¿Cuál sería la primera operación que haríamos? ¿La multiplicación? La multiplicación, muy bien. 3 por 2, 6, muy bien. Entonces nos queda 8 dividido 2 más 5 menos el resultado de esto, que sería 6. Muy bien. ¿Cuál sería la siguiente operación que tendremos que hacer? La división. Muy bien. 8 dividido 2, que nos da 4. Entonces nos queda 4 más 5 menos el resultado de esta operación, que es 6. 4 más 5 menos 6. ¿Cuánto nos da eso?
4 más 5 menos 6. 4 más 5 me da 9, menos 6 de este resultado, ¿me haría cuánto? 4. 4 más 5 me da 9, menos 6, ¿cuánto me da? A 9 le quito 6, ¿cuánto me da? Me quedan 3. 3. Muy bien, no 4, 3. Muy bien, el resultado sería 3. Ojo con el orden de las operaciones y ojo con la operación en sí, la operación final. Como dice Karen al inicio, hago esta operación, muy bien, el 3 por 2. Después hago esta división, 8 dividido 2. Y por último ya hago las sumas y las restas respectivas. Entonces, de esta división me quedaría 4. 4 más 5 menos el resultado de esta multiplicación, que sería 6. 4 más 5 me da 9, menos 6 me daría 3. Siguiendo el orden de las operaciones. Antes de continuar, me gustaría escuchar si tienen dudas o si tienen inquietudes. Por favor. Ninguna, profe. ¿Seguro? Bueno, vamos entonces a repetir el video. Voy a silenciar el micrófono para que escuchen nuevamente el video y observen el procedimiento. Hoy vas a aprender qué son las operaciones combinadas y cómo se resuelven. Somos Adrián y Cristina y estás viendo... Aprendiendo matemática. Las operaciones combinadas son cuentas donde aparecen varias operaciones. Pueden aparecer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, etc. Pero estas cuentas no se resuelven de cualquier manera. Si así fuera, una misma cuenta podría dar resultados diferentes. Veamos un ejemplo. En este caso, ¿qué operación deberíamos realizar primero? Si primero resuelvo la suma 4 más 3, que es igual a 7, y a ese resultado lo multiplico por 2, nos da 14. Pero, si primero realizamos la multiplicación 3 por 2, que es igual a 6, y luego hacemos 4 más 6, nos daría 10. Como se obtienen resultados distintos, fue necesario determinar un orden en la realización de las operaciones. El orden de las operaciones que se estableció es el siguiente. En un cálculo combinado que no tenga paréntesis, primero se resuelven las potencias y raíces, si las hubiera, en este caso no hay. Segundo, se resuelven las multiplicaciones y divisiones. Y por último, las sumas y restas en el orden en que aparecen, de izquierda a derecha. Entonces, teniendo en cuenta este orden de operaciones, ¿cuál es el resultado correcto de esta operación combinada? ¿14 o 10? Si dijiste 10, estás en lo correcto. Se realiza primero la multiplicación y por último la suma. Así que resolverlo de esta manera estaría mal. Veamos otro ejemplo para reforzar la idea. Como las sumas y las restas son las últimas operaciones que debemos resolver, podemos marcarlas para no resolverlas antes sin querer. Esto se llama separar en términos. Así que primero vamos a separar en términos. El primer término iría desde el inicio de la operación combinada hasta el signo más. El segundo término iría desde ese más hasta el signo menos. Y el tercer término va desde ese menos hasta el igual. Nos quedan 3 términos. Como en el primer término no hay nada que resolver, lo bajamos tal cual. En el segundo término tenemos que resolver la multiplicación 4 por 5, que nos
Bueno, mis jóvenes, preguntas hasta ahí. Ninguna, profe. Muy bien, ninguna. Listo. Este video que está aquí lo vimos la clase pasada. No lo vamos a repetir. La idea es ver los nuevos videos para observar que como sea, siempre se respetan los órdenes de las operaciones. Miren que ya son dos videos que hemos visto, este y el de la clase pasada, y exactamente como ellos nos explican es la forma correcta de resolver la operación. Entonces vamos a ver este tercer video para que observemos cómo aquí también ellos respetan esos pasos a paso de cada una operación. Hola a todos. En este vídeo realizaremos algunas operaciones combinadas de números naturales, donde aparecerán paréntesis y corchetes. Ya sabes, los paréntesis y corchetes serán lo primero que tendremos que realizar. Observen lo que dice ahí el profe. Los paréntesis o los corchetes son lo primero que debemos realizar. Miren que a diferencia del video pasado, en el video pasado no había ni paréntesis ni corchetes. Aquí sí los van a colocar. Entonces, como son los primeros en el orden de importancia de la jerarquía, entonces donde aparezca un paréntesis, un corchete o una llave, ahí en ese signo de agrupación vamos a resolver primero. Entonces miremos qué va a pasar acá. Empezamos ya con el primer ejemplo. Calculemos 3 por 4 menos 2. Observa que tenemos un paréntesis. Así es lo primero que realizaremos. Entonces esto nos quedaría, copiamos lo del principio, 3 por, y ahora realizamos el paréntesis. 4 menos 2, pues eso te queda 2. Ponemos ahí el 2 sin poner paréntesis ni nada. Y entonces, bueno, aquí tenemos una multiplicación. 3 por 2 es igual a 6. Perfecto. Ya tenemos. Miren nuevamente, gracias, miren nuevamente en este caso cómo el profesor realiza el paso a paso. Primero resuelve la operación que está dentro del paréntesis, 4 menos 2 queda 2, y por último la operación externa, que en este caso es una multiplicación, 3 por 2, 6. Y miren que ellos muestran el procedimiento, ellos no llegan de una al resultado. Entonces esa es la forma correcta en que debemos ir resolviendo cada uno de nuestros ejercicios que tenemos en los retos. Vamos a continuar, voy a cerrar el micrófono para que escuchen mejor. Vamos a continuar. Realizada la primera operación y ahora pasamos a la segunda. 2 más 3 menos 1 por 4. Entonces observa que tenemos ahí un paréntesis, pues es lo primero que vamos a realizar. Esto nos quedaría 2 más. Ahora pues en el paréntesis tenemos 3 menos 1. Ya sabéis que es 2, lo ponemos ahí sin paréntesis ni nada, ¿eh? Y ahora por 4. Entonces ahora tenemos una suma y un producto. Bueno, aquí entra lo de la prioridad o jerarquía de las operaciones. Ya sabes que cuando tenemos suma, resta, multiplicaciones y divisiones, primero se realizan las multiplicaciones y divisiones y después las sumas y restas. Así en este caso, en primer lugar, realizaremos el producto. Entonces esto nos quedaría, copiamos lo de la parte izquierda, 2 más, y ahora 2 por 4 es 8. Entonces esto te queda 2 más 8, 10. Pasamos a la siguiente. Observen ese nuevo ejercicio, un ejercicio muy completo. Miren que tienen 2 más, abro paréntesis, 3 menos 1, cierro paréntesis por 4. Observen que lo primero que él desarrolla es esta resta que está aquí porque está dentro del paréntesis. Entonces él dice 3 menos 1 y mire queda 2. Entonces ya la expresión me queda 2 más 2 por 4, pero él no suma 2 más 2,
sino que él realiza primero esta multiplicación que estaba aquí. Este 4 que corresponde a este 4 y este 2 que es el que corresponde al resultado de lo que está dentro del paréntesis. Entonces él hace primero esta multiplicación, 2 por 4, 8, y por último es que suma el 2. 8 más 2 igual 10. Observen nuevamente que aquí el profesor hace el paso a paso. Vamos a continuar entonces con el otro ejercicio y miramos, y si tenemos dudas me dicen, profesor, tengo dudas, y me preguntan. Operación 1 más 5 más 3 dividido entre 2. Entonces tenemos ahí un paréntesis en lo que primero realizamos. Esto nos quedaría 1 más, ahora 5 más 3 es 8 dividido entre 2. Entonces esto nos queda, bueno, tenemos ahí una suma y una división. Ya sabes que primero se hace la división. Entonces copiamos lo del principio, 1 más, y ahora 8 dividido entre 2 te queda 4. Y 1 más 4 es 5. Finalmente, En este caso es muy parecido, observen, 1 más, abro paréntesis, 5 más 3, cierro paréntesis, divido entre 2. Muy parecido a la operación de aquí arriba, con la diferencia que acá fue multiplicación y acá fue división. Entonces, en ese orden de ideas y en el orden de las operaciones, entonces... Gracias. Entonces, en el orden de las operaciones, lo primero que resuelvo es lo que está aquí. En el paréntesis, 5 más 3 es igual a 8. Y después, el profesor nos suma 1 más 8. Ojo, ese 8 está primero dividiendo con el 2. Entonces, 8 dividido 2 me da 4. Lo último que hago en operaciones es la suma. Entonces, ese 1 que está desde el inicio, ahora sí ya lo puedo sumar. 1 más 4 igual a 5. Miremos el último procedimiento. Observen con mucho cuidado porque tienen dos signos de agrupación. Tiene dos signos de agrupación. En ese caso, muchachos, siempre resuelvo el que está más adentro. Resuelvo primero ese, o sea, este que está aquí, miren. Este que está aquí. Y después resuelvo todo lo demás que está en el otro signo de agrupación. Mire, aquí hay unos corchetes y aquí hay unos paréntesis. Entonces, en el caso de que me aparezca de esa manera, lo primero que tengo que resolver es lo que está más adentro y después lo que está más afuera. Vamos a observar cómo lo resuelve el profesor y si tenemos dudas me preguntan. realizamos esta operación última que tenemos. Observa que ahora tenemos paréntesis y corchetes. Bueno, realizaremos el corchete, dentro tenemos un paréntesis, vamos a realizar en primer lugar ese paréntesis que tenemos dentro del corchete. Entonces esto nos quedaría, copiamos el resto, 2 por, abrimos corchete, 9 dividido, y ahora tenemos 6 menos 3, pues ya sabes, eso es 3. Entonces cerramos el corchete, más 1, y entonces ahora vamos a realizar el corchete. Esto nos quedaría 2 por, ahora en el corchete tenemos una división, 9 dividido entre 3 es 3, pues eso sin corchete ni nada, con 3. Esto más 1. Entonces ahora tenemos una multiplicación y una suma, pues primero se realiza la multiplicación, esto nos quedaría 2 por 3 es 6, más 1, y esto ya sabemos, este sería el resultado de esta última operación. Espero que te haya gustado este vídeo, si es así, gracias por... Preguntas de esa última operación. ¿Dudas o inquietudes? Buenos días para los que llegaron. Muy complacido de verlos. Aquí les coloco el enlace de asistencia para que porfa lo vayan diligenciando. Bueno, escucho preguntas o dudas. Preguntas o dudas, inquietudes que tengan. Profe, yo como apenas llegué, entonces, eso de lo de esas divisiones, sumas, restas, multiplicaciones, ¿eso por qué le mete eso dos palitos para
división y otra suma y otro coso de esos dos palitos y otra suma ahí. Esta es la continuación de la clase pasada, Juan José. Es exactamente lo mismo que vimos la clase pasada. Estamos reforzando todo lo que tiene que ver con el orden de las operaciones, o sea, en qué sentido debo yo resolver cuando me aparecen las operaciones matemáticas en los números naturales, cuál es el orden que yo debo respetar. La clase pasada estuvimos viendo unos videos, ¿cierto? Entonces están los símbolos de suma, resta, multiplicación, división, y están los símbolos de los paréntesis y los corchetes, que yo creo que son los que tú me dices, los palitos. Esos paréntesis y esos corchetes son símbolos de agrupación. Entonces, la regla general me dice que si yo tengo símbolos de agrupación, es lo primero que debo resolver en una operación de números naturales. Después, si me aparecen sumas y restas, ¿tomo las sumas y restas? No, incorrecto. Si yo tengo sumas y restas, esas sumas y restas son las últimas operaciones que yo debo hacer, ¿sí? En el orden, después de los signos de agrupación, vienen las multiplicaciones y las divisiones. Muy bien, multiplicaciones y divisiones. Y por último, se realizan las sumas y las restas. Entonces, en ese orden de ideas, lo que hemos estado haciendo el día de hoy es recordando, Juan José, ese orden de operaciones. No se nos puede olvidar de una semana a otra los símbolos. Entonces, esos, lo que tú dices que son palitos, por ejemplo, estos palitos que están aquí, estos son corchetes. Y esto que está aquí son paréntesis. También sabemos que el punto me representa la operación de multiplicación y los dos puntos, como está aquí, me representa la operación de la división. Entonces, tenemos 3 videos. Los 3 videos son supremamente cortos, cada uno dura 3 minutos y medio más o menos. Quiero que, si no hay problema, volverlos a repetir, y que esta segunda vez que los veamos, por favor, estemos muy pendientes, no nos dejemos de pronto desconcentrar con lo que pase ya en la casa, sino que se ubiquen en el video y observen el paso a paso, porque me están enviando algunos ya que son muy juiciosos, me están enviando ya los ejercicios, pero hay algunos ejercicios que no tienen ese orden de prioridades de las operaciones. Entonces, ojo con eso, porque en estos ejercicios lo que buscamos es precisamente eso, que aprendamos cuál es el orden y que lo respetemos en las operaciones numéricas. De hecho, ese orden nunca va a desaparecer. En los demás conjuntos de números que vamos a ver, sigue siendo igual. Siempre se va a resolver igual. Paréntesis, multiplicaciones, divisiones, sumas y restas. Entonces, ojo con eso. Vamos a repetir los videos, pero entonces quiero que se me concentren ahí. Si querés aprender, hoy vas a aprender qué son las operaciones combinadas y cómo se resuelven. Somos Adrián y Cristina y estás viendo Aprendiendo Matemática. Las operaciones combinadas son cuentas donde aparecen varias operaciones. Pueden aparecer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, etc.
Bueno, ese es el primer video que vimos el día de hoy. Y ahí observamos que no hay paréntesis. Vamos a ver en el otro video, en el segundo, nuevamente que ahora sí aparecen paréntesis. Al aparecer paréntesis, entonces nos obliga a realizar primero lo que hay en los paréntesis, después las multiplicaciones, después las divisiones y por último las sumas y las restas. Vamos a mirar el otro video nuevamente para que tengan pendiente los símbolos de paréntesis y de corchetes que preguntaba ahorita Juan José. Por pulsar me gusta y te agradezco un montón que Hola a todos. En este vídeo realizaremos algunas operaciones combinadas de números naturales, donde aparecerán paréntesis y corchetes. Ya sabes, los paréntesis y corchetes serán lo primero que tendremos que realizar. Empezamos ya con el primer ejemplo. Calculemos 3 por 4 menos 2. Observa que tenemos un paréntesis, así es lo primero que realizaremos. Entonces esto nos quedaría, copiamos lo del principio, 3 por, y ahora realizamos el paréntesis. 4 menos 2, pues eso te queda 2. Ponemos ahí el 2 sin poner paréntesis ni nada. Y entonces, bueno, aquí tenemos una multiplicación, 3 por 2 es igual a 6. Perfecto, ya tenemos realizada la primera operación y ahora pasamos a la segunda. 2 más 3 menos 1 por 4. Entonces, observa que tenemos ahí un paréntesis, pues es lo primero que vamos a realizar. Esto nos quedaría 2 más. Ahora, pues en el paréntesis tenemos 3 menos 1. Ya sabéis que es 2, lo ponemos ahí, sin paréntesis ni nada, ¿eh? Y ahora por 4. Entonces, ahora tenemos una suma y un producto. Bueno, aquí entra lo de la prioridad o jerarquía de las operaciones. Ya sabes que cuando tenemos suma, resta, multiplicaciones y divisiones, primero se realizan las multiplicaciones y divisiones y después las sumas y restas. Así, en este caso, en primer lugar, realizaremos el producto. Entonces, esto nos quedaría, copiamos lo de la parte izquierda, 2 más, y ahora 2 por 4 es 8. Entonces, esto te queda 2 más 8, 10. Pasamos a la siguiente operación, 1 más 5 más 3 dividido entre 2. Entonces tenemos ahí un paréntesis en lo que primero realizamos. Esto nos quedaría 1 más, ahora 5 más 3 es 8, dividido entre 2. Entonces esto nos queda, bueno, tenemos ahí una suma y una división. Ya sabes que primero se hace la división. Entonces copiamos lo del principio, 1 más, y ahora 8 dividido entre 2 te queda 4. Y 1 más 4 es 5. Finalmente realizamos esta operación última que tenemos. Observa que ahora tenemos paréntesis y corchetes. Bueno, realizaremos el corchete, dentro tenemos un paréntesis, vamos a realizar en primer lugar ese paréntesis que tenemos dentro del corchete. Entonces esto nos quedaría, copiamos el resto, 2 por, abrimos corchete, 9 dividido, y ahora tenemos 6 menos 3, pues ya sabes, eso es 3. Entonces cerramos el corchete, más 1, y entonces ahora vamos a realizar el corchete. Esto nos quedaría 2 por, ahora en el corchete tenemos una división, 9 dividido entre 3 es 3, ponemos eso sin corchete ni nada, un 3, y esto más 1. Entonces ahora tenemos una multiplicación y una suma, pues primero se realiza la multiplicación, esto nos quedaría 2 por 3 es 6, más 1, y esto ya sabes es 7. Este sería el resultado de esta última operación. Bueno, ya los vimos los dos. Ahora sí, preguntas, dudas o inquietudes. Son videos muy parecidos al de la semana pasada. Vuelvo y les recuerdo, aquí está también ese video, mírenlo. Lo que hice fue adicionarle estos dos videos para más claridad, para más profundidad, para que se puedan guiar más en los ejercicios para aquellos que me han estado ya enviando esos ejercicios y puedan corregir las observaciones que les he hecho. Observen que en todos los ejercicios los profesores en los 3 videos, ellos hacen el paso a paso, ellos no hacen de una y llegan al resultado, no, ellos van haciendo el paso a paso, porque es importante dentro del paso a paso que ustedes vean la jerarquía o la prioridad, ese orden de las operaciones como tal. Escucho las preguntas, las dudas que tengan.
los otros 11 compañeritos que están en clase, si tienen dudas o inquietudes. Ninguna. No, profe. Juan José, ¿le quedó claro que lo que tú me decías de los palitos y los cositos eran los corchetes y los paréntesis? Sí, profe, sí. Listo. Entonces recordemos que esos paréntesis son símbolos de agrupación. ¿Qué son símbolos de agrupación? Son elementos que me permiten agrupar operaciones de números, y en el orden de las operaciones siempre es lo primero que debo desarrollar. No importa lo que esté adentro, lo primero que me dicen, mire, aquí hay corchetes y hay paréntesis, entonces es lo primero que yo debo resolver. En el último ejercicio, si ustedes observan muy bien, aparece aquí lo estoy visualizando, aparecen un paréntesis y aparece unos corchetes, ¿sí? Siempre se resuelve primero lo que está adentro. Lo que está más adentro es lo primero que se resuelve. Entonces, en este caso, si ustedes observan, miren, lo que está más adentro es esta operación que está dentro de este paréntesis, y después lo que está más afuera es el corchete. Por eso el profesor hace primero 6 menos 3, y 6 menos 3 es 3, miren lo que está aquí. Y entonces dentro del corchete, ¿qué me queda ahora? Me queda 9, mírenlo, dividido entre el resultado que me dio aquí el paréntesis, que había una resta, 6 menos 3, me queda 9 menos 3. Ahora miren que el profesor toma acá y resuelve después el corchete, porque es el siguiente símbolo de agrupación. 9 dividido entre 3, miren, queda 3. Y todos los demás elementos van quedando quietos, pero se van bajando con ellos. Miren, el 2 y el 1, este 2 que está en este extremo y este 1, siempre están quietos hasta lo último, porque son los dos últimos elementos que hay que operar. Ahora, miren, aquí tengo una multiplicación y una suma, entonces en este caso resuelvo primero la operación. 2 por 3, 6, la multiplicación, y por último hago la suma. 6 más 1 igual a 7, para que ustedes lo tengan pendiente en ese orden de operaciones para que no se vayan a equivocar cuando estén resolviendo sus ejercicios. Y como les decía al inicio de la clase, tenemos el reto caminar del día de hoy, que son unos poquitos ejercicios nuevamente que me muestran algunas operaciones combinadas que ustedes van a resolver guiándose por ese paso a paso que hemos estado explicando el día de hoy. Entonces, no se les olvide, mis niños, para los que de pronto aún no han empezado, los símbolos. Este es el símbolo de la suma, ustedes ya lo saben. Este es el símbolo de la multiplicación, el punto, y eso ya lo veníamos explicando desde hace 2 clases. Ya en bachillerato, esa X que utilizábamos, el como por, empieza a ser reemplazada por este punto. No significa que el por no lo vamos a utilizar, sí, pero ya se deja utilizar más, y ustedes se van a dar cuenta más adelante porque hay una razón muy importante. Pero entonces este símbolo es multiplicación. Este ustedes ya lo conocen, que es el de resta, y este es el de la división, estos 2 puntos. De igual manera, retomando nuevamente la observación de Juan José, este símbolo son corchetes, y este símbolo, esta rayita que él dice, estos son los corchetes y estos son los paréntesis. Estos que son como curveaditos son los paréntesis, y estos que son así rectos son los corchetes. Normalmente los paréntesis son los que van más adentro y los corchetes son los que van más afuera. Siempre es así. Listo, niños. Hasta ahí. Preguntas, dudas o más inquietudes que ustedes me quieran expresar de este proceso. Ya tenemos unos primeros ejercicios de la semana pasada, y aquí continuamos
Como les decía al inicio de la clase, es muy importante que ustedes aprendan a interiorizar ese orden de las operaciones. Para mí es muy importante. Si ustedes lo logran interiorizar, y mejor dicho, hasta el cansancio, interiorizarlo, de aquí en adelante todos los demás conjuntos de números que vamos a conocer, porque todavía no los conocemos, todavía estamos en los naturales, que son los números que ustedes han manejado durante toda su primaria. Pero a partir de este año, que ya es bachillerato, yo lo que estoy haciendo aquí es como un pequeño repaso de los naturales, porque necesito empezar con los demás conjuntos de números que ustedes tienen que conocer en bachillerato. Y por eso es importante que recuerden y no se les vaya a olvidar este proceso del orden de las operaciones, porque el orden de las operaciones se cumple también en los demás grupos de números. Listo, niños. Preguntas, dudas, inquietudes, todo lo que ustedes tengan a bien preguntar.